tenemos ya la idea de lo que es un acto inseguro, pero vamos a leerla para estar de acuerdo todos. Acto inseguro. Cualquier desviación en el desempeño de las personas en relación con los estándares establecidos. Y hablemos por estándares, un procedimiento, una ayuda visual, una instrucción y procedimientos que no están escritos. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de todos los que aprendimos a andar en bicicleta. Cuando aprendimos a andar en bicicleta, a ninguno de nosotros nos enseñaron un procedimiento por escrito de cómo tenemos que usar una bicicleta. Sin embargo, todos aprendimos, puedo asegurar que de manera similar. Esos son los procedimientos no escritos, ¿verdad? Las instrucciones no escritas. Cuando no seguimos esos procedimientos no escritos, también estamos cometiendo un acto inseguro. Y muchos de los incidentes son generados por actos inseguros y por lo tanto se vuelven en una lesión que es un accidente. Seguimos con la condición insegura. Cualquier variación de los estándares establecidos del funcionamiento de los equipos, materiales y el ambiente de trabajo. Es decir, las condiciones inseguras son todas aquellos riesgos físicos, daños o condiciones anormales de los equipos, de los materiales y el ambiente de trabajo. ¿Por qué es importante esta condición? Porque normalmente llegamos a pensar que la condición insegura es la única que genera accidentes, y no. Para que haya un accidente se requiere un acto inseguro y una condición insegura. Van de la mano. Si no tenemos condición insegura, es posible que no haya accidente. Si solo tenemos el acto inseguro, es posible que no haya accidente. ¿Por qué son importantes estas definiciones en este tema? Porque si nosotros no seguimos el procedimiento LOTO, el procedimiento de candadeo y etiquetado, entonces estaremos cometiendo un acto inseguro que va a estar en contacto con una condición insegura. Al no seguirlo varias veces vamos a tener incidentes y eso se va a convertir después de la repetitividad, que puede ser 1, 2, 3, 10, vamos a tener una lesión o incluso la muerte. Por eso es importante entender el valor de lo que es el candado y etiquetado, porque el no seguir ese procedimiento nos va a generar lesiones o incluso la muerte. Continuemos. Y esta diapositiva nos da estadísticas de la OSHA que nos indican que cada año 60,000 trabajadores sufren accidentes de trabajo por no aplicar LOTO, por no aplicar candadeo y etiquetado. De 150 a 200 trabajadores mueren al año. Y esta cifra realmente nos debe dar terror, nos debe dar pánico, porque, insisto, aunque lo que vamos a ver el día de hoy es relativamente simple, el no aplicarlo, el no seguirlo, genera muerte, como lo comentaba hace rato, y son de 150 a 200 trabajadores al año. Bien. Alrededor de $200,000 cuestan estas muertes y accidentes a las empresas por pagos de primas aseguradoras y beneficios. En mi opinión, en el último de los casos es lo que menos nos debe importar, pero hay un impacto emocional, hay un impacto al ambiente de trabajo en una compañía y por supuesto hay un impacto económico en una serie de situaciones, de primas, de multas y de apoyo a los familiares. Pero lo más difícil es el poder
salir adelante después de que una persona muere en una compañía. Son situaciones de mucho estrés, de mucho desgaste. Incluso hay empresas que tienen que llegar a cambiar hasta de lugar porque hubo una muerte de alguna persona dentro de sus instalaciones. O cambiar layouts, o cambiar cosas de detalle para que se pueda ir eliminando lo que la gente sintió en algún momento, si es que alguien fallece dentro de las instalaciones de una compañía, por cualquier razón, pero en este caso, por no aplicar el candado de etiquetado. Más de 120,000 trabajadores se salvan por trabajar loto al año. Bueno, se podrá decir, oye, ¿esto cómo lo saben? Pues a la hora que se hace la investigación de un accidente, de una lesión leve o un incidente, se observa en la investigación, da como resultado que la persona aplicó su procedimiento loto, y gracias a esto no hubo una defunción. Son ejemplos básicamente que tiene la OSHA. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sandro, no tengo ninguna pregunta hasta el momento. Nadie Muy ha bien. preguntado. Avancemos y estoy segura que aparecerán las preguntas. Muy bien. Continuemos. Espérame un ratito. Aquí me dice una pregunta Juan Montaño. Disculpe, ¿de qué país es esa estadística? De Estados Unidos. Gracias, Sandro. Adelante, no hay Muy, más preguntas. muy bien. Denme un minuto. Continuemos. En esa diapositiva se comenta que la mayoría de las fatalidades industriales resulta de la carencia de los procedimientos y políticas inadecuados del procedimiento LOTO. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas fatalidades? Porque no se cuenta con un procedimiento. Muchas de las veces podemos tener el conocimiento, podemos haber tomado un curso, podemos tener una política, pero no tenemos algo por escrito. Podemos a veces tenerlo por escrito, pero no se hace una comunicación. Podemos haber dado la comunicación, pero la gente no lo sigue. Otra razón es porque no tienen procedimientos específicos de la maquinaria. Esto es muy importante. El día de hoy vamos a describir la norma general. Vamos a ver algunos detalles, pero lo más importante es que cada máquina debe tener un procedimiento específico de loto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenemos diferentes tipos de energía y cada energía debe ser bloqueada. Entonces, si tenemos 20 máquinas, 200 máquinas, N máquinas, cada máquina tiene su propia complejidad, tiene sus propias energías y por lo tanto debe tener un procedimiento específico de loto. Y a veces desarrollamos un procedimiento general y decimos en la compañía, aquí está el procedimiento loto, es el que tenemos que seguir. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es desarrollar un procedimiento específico de cada máquina que vamos a ver que debe estar posteado en la máquina y que debe haber un entrenamiento específico de este procedimiento para la máquina, en donde todas las personas involucradas del área deben conocerlo. Y otra de las razones, lo que comentábamos, es que los empleados, los trabajadores, no siguen el programa de loto. ¿Eso qué es? Un acto inseguro. Y esto es algo
totalmente de las personas. Las compañías hacen un esfuerzo por generar la política, por generar el procedimiento, por tener procedimientos específicos en las máquinas, que esto es un trabajo de arrastrar el lápiz, de desarrollar, de aprender de las máquinas, de dejarlo todo por escrito. Se hace la comunicación. Hablemos aquí que podemos estar en compañías de 10, 100, 1000, 2000 personas. Cuando hablamos de 10 personas, pudiera ser sencillo, ¿verdad? Cuando son 100 personas, también pudiera ser sencillo. Pero cuando hablamos de 1000 personas en una compañía, cuando hablamos de 2000 personas, es donde esto se vuelve interesante. Por supuesto que donde hay 10 personas también tiene su propia manera de comunicar y lograr que las personas lo sigan. Pero es una realidad que cuando se tiene más personal, todavía es más complejo lograr que las personas sigan el procedimiento del otro. Y desafortunadamente toma solo un segundo para que todo salga mal. De antemano pido una disculpa por las siguientes fotografías. A muchos de nosotros a veces no nos gusta ver este tipo de escenas, pero estas personas que están ahí fallecieron porque no se siguió el procedimiento LOT. A esto me refería yo hace rato cuando hablaba de que las compañías tienen un impacto emocional, tienen un impacto de estrés, porque el ver a una persona así en una compañía, hay un quiebre total en todas las personas. Hay un cambio radical. ¿Sí? Y para salir de esto se requiere muchas estrategias. Por eso es importante que sigamos los procedimientos del otro, para que no suceda esto. Independientemente a qué nos dediquemos en nuestro trabajo diario, si vamos a estar en una máquina en donde tiene energías y va a sufrir una reparación o un mantenimiento o una modificación, debemos seguir un procedimiento LOT. Nada más como brevario cultural, en el caso de la foto que está del lado derecho en la parte de abajo es una electrocución, se ve que es un área externa, pero cuando hay una electrocución en un área cerrada, en una nave, el olor, ¿verdad?, que genera esto dura días y semanas. Entonces es algo muy desagradable. Muy bien. Continuemos. Las 5 fallas comunes. Dice, al no realizar un adecuado control de energía peligrosa, se pueden generar accidentes por varias situaciones. El orden no significa nada. ¿Qué sucede si no controlamos la energía peligrosa? Bueno, pues no detenemos el equipo. Es decir, el equipo, la máquina, continúa su operación normal. Y esto es lo que provoca lesiones. Otra falla es no desconectar la fuente de poder. Y cuando hablamos de esto, pensamos que pudiéramos tener solo un contacto, solo un switch, pero muchas de las veces tenemos otras energías que están involucradas en el equipo, en la máquina, y tenemos que desconectar o deshabilitar todas las fuentes de poder, todas las fuentes de energía. El tercero, algo muy importante, no liberar la energía residual. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos aire, si tenemos presión, si tenemos máquinas hidráulicas, incluso la propia energía eléctrica puede tener energía residual y tenemos que liberar esta energía residual al aplicar el procedimiento LOT. Muchas de las veces pensamos que con el solo hecho de desconectar la principal fuente de energía, ya estamos aplicando un procedimiento LOTO y no es así. Tenemos que garantizar que se están liberando también las energías residuales.
Y aquí es donde toma sentido las normas que hemos estado también eh, escuchando y estando presentes en los anteriores fines de semana, donde nos mencionan la energía residual. No vamos a entrar al detalle el día de hoy, sin embargo, por eso es importante que cada máquina tenga su análisis de riesgo para poder identificar estas energías residuales. El análisis de riesgo nos va a indicar si tenemos energías residuales y entonces nuestro procedimiento LOTO debe considerar estas energías residuales, el deshabilitar las energías residuales. Y por eso, algunas veces los procedimientos LOTOS no están bien escritos o no están bien definidos, porque de entrada no tenemos un correcto análisis de riesgos. Y déjenme decirles mi opinión personal con respecto a este tema del loto, que muchas compañías dicen, sí, ya tengo un procedimiento, mira, aquí está. A ver, déjame revisarlo. Lo revisamos. ¿Y cómo lo generaste? Lo que pasa es que fui a la máquina, nos paramos enfrente e identificamos las fuentes de energía. Primer error. Debemos de considerar debemos elaborar nuestro análisis de riesgo para confirmar cuáles son los tipos de energías que tenemos e identificar las energías residuales, y estas deben estar consideradas en el procedimiento específico del loto de la máquina. A veces lo que encontramos es solamente el procedimiento general. En muchas de las investigaciones de accidentes y de muertes que me ha tocado participar, bueno, más accidentes que muertes, por supuesto, pocas muertes, pero muchos accidentes, el principal error es ese, que no consideraron la energía residual y muchas de las veces no tienen un análisis de riesgo. Entonces, es donde toman sentido los temas anteriores que hemos estado revisando en las presentaciones como la del día de hoy. La siguiente falla es porque se pone en marcha accidentalmente el equipo. Y alguien pudiera decir, ¿cómo accidentalmente? Porque vamos a ver el día de hoy que hay dos tipos de posiciones o dos tipos de involucrados para que se ejecute el loto. Algunos de nosotros podemos ser operadores de máquinas y no tenemos un entrenamiento específico del loto. Y es entonces cuando podemos generar por error, poner en marcha el equipo, y esto genera una lesión. Esto genera un accidente. Y es donde toma sentido el incidente, porque lo hemos hecho tal vez sin darnos cuenta que hay alguien en riesgo, que está en la línea del peligro. Ponemos en marcha el equipo, pero la persona que está del otro lado de la máquina no sufre ningún accidente. Y entonces no nos damos cuenta, nadie nos informa. A veces nos damos cuenta, pero decimos, estuvo cerca de que la máquina lo golpeara, de que la máquina lo atropara, de que el conveyor se lo llevara, de que se cayera en la tolva, de que jalara el ventilador, de que se activara el molino. Pero mira, no pasó nada. La persona se hizo a un lado, le gritaron, se retiró, y entonces es donde esto se vuelve un incidente. Y como no pasa una lesión, perfecto, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando. Muchos de los errores que cometemos es porque no tomamos en cuenta esos incidentes potenciales. Y entonces el incidente se va a repetir. ¿Sí? Vamos a estar en la máquina, vamos a activar accidentalmente alguna de las fuentes de energía del equipo, y entonces ahora sí la persona que está interviniendo el equipo va a ser atrapada, va a ser golpeada, va a ser alcanzada por la energía y va a tener una lesión. En el menor de los casos y en el mayor de los casos, amputaciones, electrocuciones o la muerte. Y por último, no tener el orden en su área de trabajo antes de reactivar el equipo.
el procedimiento Loto no es solo para desenergizar la máquina. También hay que considerar cómo vamos a reactivar, cómo vamos a reenergizar el equipo. Y es aquí donde también en las investigaciones de accidentes lo que encontramos como causa raíz es que no se tiene orden, es que no se tiene un seguimiento, es que no se tiene en el procedimiento incluido la forma de cómo vamos a reactivar el equipo. Y esto también lo menciona la norma de OSHA. De manera general, ¿sí? Pero es importante considerar cómo debemos reactivar el equipo una vez que terminamos el mantenimiento, la instalación, la modificación o lo que hayamos hecho en el equipo que haya generado aplicar el procedimiento Loto. Tenemos que considerar los pasos a seguir para reactivar el equipo. Continuemos. Tenemos una pregunta, Sandro. Sí, adelante. Juan Montaño pregunta, dice, no sé si me adelanta lo que expondrá más adelante, pero ¿podemos decir que toda máquina debe tener un procedimiento Loto? Sí. No quiere decir que sea complejo, eso es importante. Vamos a ver los pasos que se deben tener en un procedimiento Loto. Y el procedimiento puede tener básicamente esos pasos o puede ser tan complejo dependiendo de la cantidad de energía. Pero efectivamente, hay procedimiento Loto que sí le aplica el mismo procedimiento a varias máquinas. Si son unas máquinas totalmente iguales, con el mismo tipo de energías, entonces es donde se puede aplicar el mismo procedimiento Loto. Pero efectivamente, todas las máquinas deberían tener un procedimiento Loto. Ok, gracias, Sandro. Eso es todo. Muy bien. Y bueno, vamos con esta diapositiva en donde, ¿qué significa Loto? Y miren que como decimos en México, en mis pininos, hace ya más de 20 años, como lo decía Jacqueline, cuando yo escuché la palabra Loto, yo decía, pues ha de ser una flor, ha de ser una máquina específica, ¿verdad? Muchas de las veces la hemos escuchado, yo creo que todos lo sabemos, y si no, bueno, aquí lo vamos a mencionar. Loto proviene de sus siglas en inglés Lockout, Tagout, Lo de Lock y To de la T y la O de Tagout. Por eso se llama, por eso se simplifica la palabra en Loto. Y eso es lo que significa Lockout, Tagout. Es lo que vamos a describir el día de hoy. En diferentes ocasiones vamos a repetir el propósito del bloqueo etiquetado, que es también como se le conoce típicamente al Loto, bloqueo etiquetado, que es prevenir la liberación accidental de energías, mientras que se le está dando mantenimiento al equipo. Y aquí, bueno, no solamente mantenimiento, debe de ser cuando se realizan modificaciones al equipo también, cuando se agrega algún otro dispositivo al equipo, debemos aplicar el procedimiento Loto. Y por supuesto, uno de los principales propósitos es proteger nuestra salud y seguridad de cada uno de los empleados que estamos dentro de la compañía. Muy bien, bueno, pues entonces ya sabemos que Loto viene de las palabras en inglés lockout, tagout, en español significan bloqueo y etiquetado. Y aquí como experiencia estuve en una planta donde el gerente no le gustaban las palabras de Estados Unidos y él decía, aquí es bloqueo y etiquetado. No mencionamos la palabra Loto. Perfecto, no hay ningún problema. Cada cual le podemos llamar como se nos indique en base a estas definiciones, ya sea Loto o bloqueo y etiquetado. Ambas son correctas. Muy Tenemos, bien. ¿Qué es el bloqueo? Por eso disculpa, decía yo. Sandro. Sí, dígame. Disculpa que te interrumpa, tengo una preguntita que me está esperando hace rato. Dice, ¿las normas OSHA aplican en USA? Perdón, en Estados Unidos. ¿Existe un equivalente para Loto en Europa? Sí,
Sí, no tengo el número, pero sí existe. Disculpen que no traiga el número el día de hoy. Realmente mi experiencia en Europa es poca, solamente he estado en España y Alemania. No tengo el número a la mano, pero sí hay algo similar en Europa, definitivamente. Ok, gracias. Muy bien. Comentaba yo al inicio del curso que esto, lo que vamos a ver el día de hoy es algo sencillo y para muestra el primer botón, vamos a ver qué es bloqueo. Bloqueo es la interrupción mecánica asegurando un estado de energía cero, es decir, deshabilitado. Y esto es logrado cuando toda la fuente de energía se puede crear un riesgo y ha sido desconectada y o bloqueada. Entonces, el bloqueo es que tenemos que deshabilitar mecánicamente, esto es muy importante, mecánicamente, las energías que tenemos en una máquina. ¿Esto qué se refiere? Que físicamente en el lugar todas las fuentes de energía deben estar deshabilitadas. Y por eso repito que cada máquina debe tener su propio procedimiento Loto, porque las formas de bloquear son diferentes. Y también comenté hace rato que hay máquinas que son completamente similares y que el bloqueo puede ser similar. ¿Se vale? Esto sí sucede, pero lo más importante es cómo lo vamos a bloquear. Oye, pues solo voy a desactivar el switch, solo voy a cerrar la válvula, solo voy a quitar la tubería, solo voy a desconectar la clavija. No solamente es eso. Tenemos que utilizar dispositivos para garantizar que ninguna persona accidentalmente vuelva a desbloquear la máquina, vuelva a habilitar la máquina, porque no está observando que alguien está del otro lado, que alguien está dentro de la máquina, que alguien está trabajando en algún lugar de la máquina y entonces, mira, la máquina está apagada, alguien cerró la válvula, alguien quitó la clavija y entonces accidentalmente podemos subir el switch, podemos abrir la válvula, etcétera, y por eso es importante un bloqueo físico en las energías. Y para esto, repito, vamos a utilizar dispositivos. Muy bien. Y el etiquetado, igual, es algo simple, el etiquetado. La colocación de un dispositivo de etiquetado o una etiqueta de un dispositivo de aislamiento de energía de acuerdo con el procedimiento establecido para indicar que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que se está controlando no se puede operar hasta que se retire el dispositivo de la etiqueta. Muy bien. La etiqueta, como está ahí el ejemplo, y de hecho hay varios tipos de etiqueta, podemos encontrar cientos de ejemplos de etiquetas. La norma menciona algunos puntos que vamos a ver aquí, pero no son limitativos. Las etiquetas pueden ser tan diferentes, por supuesto, una vez que cumplen la norma y hacia adelante, tener mucho más información. Pero para mí lo más importante es la palabra peligro y la foto de la persona que está interviniendo el equipo. Esta etiqueta va con el dispositivo físico que está bloqueando las energías. Ambos son los que nos dan el bloqueo etiquetado y esta es la parte simple en donde el hecho de poner el dispositivo con el candado y la etiqueta, eso es procedimiento Loto. Y aquí pudiéramos terminar la presentación que de hecho es corta. Aquí pudiéramos terminarla. Oye, qué difícil puede ser una etiqueta, qué difícil puede ser elaborar una etiqueta, ponerla en una máquina, poner un candado, poner el bloqueo. Pues realmente no es difícil. El tema es por qué no lo hacemos, ¿verdad?
Es ahí donde tenemos la pregunta del $1.000.000. Muy bien. El procedimiento lo que nos dice es que debemos tener una etiqueta con el nombre y la descripción de lo general que se está realizando en ese momento, la foto de la persona, y esta debe estar con el dispositivo y el candado. Muy bien, vamos a ver más a detalle adelante más sobre la etiqueta. Continuemos. Vamos a entrar al tema de la energía, y aquí sí quiero hacer un paréntesis. Al hablar de energías, cada uno de nosotros puede tener una formación en alguna ingeniería, en alguna especialidad técnica, o simplemente mucha experiencia en algún rubro de la industria, ¿verdad? La intención no es generar una polémica de los tipos de energía, porque hay alguien que puede ser más especialista que yo en las energías o en algún tipo de energía. Está bien, el tema de hoy no es ver el detalle de las energías. Lo que queremos mencionar el día de hoy es que vamos a tener diferentes tipos de energía, y por eso es importante que un procedimiento LOTO no lo elabore solo una persona. Me refiero a que lo puede elaborar, lo puede poner por escrito, pero quien debe revisarlo son los diferentes departamentos que tenemos en una compañía. Y por supuesto, los departamentos que más agregan valor, ¿verdad? Son los departamentos de mantenimiento, de ingeniería y los de producción. Y puede haber otros nombres de departamento que tienen la misma actividad que hace ingeniería, manufactura. Lo que quiero transmitir es que las personas que tengan experiencia en máquinas y energías son los que deben participar en la elaboración del procedimiento LOTO y deben validar, ¿verdad?, que efectivamente ese procedimiento cumple con el bloqueo o con el tipo de energías que se tienen en la máquina. Entonces, en mi opinión personal, cuando un procedimiento LOTO lo elabora una sola persona, una sola área, sin que alguna otra área, sin que algún otro departamento lo haya validado, puede tener sus oportunidades de mejora. Puede, definitivamente puede. Sabemos que hay gente experta con mucha experiencia en diferentes especialidades y que puede tener una visión muy específica de todas las energías, que puede ser muy capaz de elaborar ella sola un procedimiento y no validarlo nadie, pero esto puede tener oportunidades de mejora. Bueno, dicho esto, los diferentes tipos de energía que pueden alimentar una máquina es eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, gas, agua, vapor, aire, gravedad, etc. Fíjese entonces que en alguna máquina podemos tener, por supuesto que vamos a tener más de un tipo de energía. En el mejor de los casos pudiera ser nada más la parte eléctrica, pero no olvidemos la energía residual. Cuidado con la energía residual. Entonces, nuestros procedimientos deben considerar los diferentes tipos de energía que alimentan a esta máquina o que utiliza esta máquina. Incluso la gravedad. Alguien pudiera decir, oye, la gravedad es una energía. Bueno, si la consideramos como movimiento cinético, y vemos la frase de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, por eso la estamos considerando como una energía. Cuando algo en la parte de arriba de una máquina puede caer, claro que es parte del proceso, ¿verdad? Un molde, la base de una prensa, etcétera. Esto también nos puede generar un accidente. Muy bien, continuemos. Los dispositivos de bloqueo de energía son dispositivos mecánicos que previenen físicamente la liberación o el lanzamiento de la energía.
Y es aquí donde se comienza a poner interesante, porque vamos a tener dispositivos de bloqueo de energía como cuántas cantidades tengamos de energía. Y vamos a ver cientos de modelos diferentes de bloqueos de energía. Alguien podrá decir, oye Sandro, ¿y cuál es el mejor dispositivo? Pues el que le acomoda a la máquina y a la energía que se va a bloquear. Y es donde aquí yo sugiero que nos apoyemos con los especialistas de los dispositivos, que son los fabricantes. Y la verdad es que a través de los años esto ha ido mejorando bastante. Porque antes solamente teníamos vendedores que nos llevaban un dispositivo general y decían, mira, es que este te sirve para todas las máquinas. No, yo creo que no. Un buen fabricante debe tener conocimiento de la mayoría de los dispositivos que se deben bloquear y también debe reconocer cuando no lo tenga. Entonces, aquí tenemos que apoyarnos mucho con los fabricantes de los dispositivos de bloqueo para que podamos utilizar el correcto para las máquinas que tenemos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede a veces? Vamos a pensar que sea por falta de desconocimiento que queremos utilizar el mismo tipo de dispositivo de bloqueo para todas las máquinas. Por supuesto, puede funcionar, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos, no lo evaluamos, no lo revisamos porque consideramos que eso lo tiene que hacer otra persona. ¿Quién tiene que revisar que el dispositivo de bloqueo sea el correcto? Una de las preguntas que me hacen mucho, oye, ¿quién es el responsable de definirlo? Bueno, independientemente de quién lo compre, el departamento que lo compre, llámese mantenimiento, seguridad, manufactura, ingeniería, el mismo departamento de compras, mi recomendación es el usuario debe confirmar que ese dispositivo es el que es el correcto. ¿Por qué? Porque el usuario es al que le va a proteger la vida. Es el que realmente va a sufrir la consecuencia si el dispositivo no va a bloquear correctamente la energía. Y es donde entra mucho en juego la capacitación y la concientización de este procedimiento en las compañías. A la gente le debe quedar claro que el seguimiento de este procedimiento salva vidas, previene lesiones. Si yo voy a ser el usuario de ese dispositivo, pues voy a checar antes que los dispositivos efectivamente bloquean las energías, que no pueden ser violados de manera simple, porque es un hecho que cualquiera puede llegar con una sierra, con unas pinzas y los puede destruir, por supuesto, ¿no? Quien quiere hacer algo malo lo va a lograr. Pero hablando en una lógica normal, simplemente que quede correctamente en las energías que va a bloquear. Por eso, muchas de las veces también se tienen accidentes porque utilizamos dispositivos de bloqueo incorrectos que quedan grandes, que se zafan, que no embonan y que no cumplen su función. Esto también son muchas de las fallas y de las causas raíz que hemos identificado a la hora de investigar un accidente. ¿Y cuál es el propósito del dispositivo? Es prevenir físicamente que la energía sea liberada. Lo que buscamos es desconectar interruptores, dispositivos de puertas, cerrar válvulas, en fin. Todo depende de la energía que vamos a bloquear. Y por eso no quise poner muchos ejemplos aquí, porque podemos malinterpretar que solamente hay dispositivos de bloqueo para los ejemplos que pudiéramos mencionar o para el ejemplo que se ve en la foto. Y quiero hacer énfasis nuevamente, no nos quedemos solamente con lo que vamos a ver el día de hoy de fotos. Hay cientos, casi pudiera decir miles de dispositivos de bloqueos de energía. La recomendación aquí es pegarnos al fabricante para que él nos oriente
cuál es el dispositivo correcto en base a la energía que yo quiero bloquear. Y es donde se vuelve interesante, porque entonces los kits de bloqueo y etiquetado pudieran tener 5, 10, 15 bloqueos de energía para una persona. Es decir, que tiene que tener en su carro de herramienta, en su área de trabajo, esa cantidad para bloquear una máquina, pensando en un escenario de muchas energías. Oye, Sandro, ¿y si esa persona va a trabajar en otra máquina, debe tener varios kits? Por supuesto. ¿Cuántos? Pues lo que les arroje su análisis de riesgo o lo que determine su política de la compañía de cuántas máquinas puede intervenir. Y al final esto es una inversión. Por eso también algunas compañías no lo siguen porque no invierten en la cantidad de dispositivos de bloqueo de energía que se requiere. Tristemente, esa es la realidad en algunas de las situaciones. No en todas, pero en algunas. Entonces, insisto, no nos quedemos nada más con la idea de las fotos que vamos a ver en la presentación. Hay cientos de dispositivos de energía que tenemos que, de bloqueo de energía, perdón, que tenemos que revisar con los fabricantes. Muy bien. Sandro, Continúe. una intervención, perdona. Excelente la exposición. Tengo una pregunta, lo has mencionado varias veces durante tu exposición. Análisis de riesgo de loto. En tu experiencia, si no se hace un análisis de riesgo de loto, ¿qué le puede pasar a la empresa cuando va a implementar el sistema de loto? Va a tener errores. Va a tener errores porque es posible que no identifique todas las energías, que pudiera ser algo simple, ¿verdad? Para una persona que tiene muchos años en la industria, pero es posible que no identifique todas las energías. La otra, es posible que no identifique las energías residuales. Y aunque el análisis de riesgo no te va a decir los tipos de bloqueo que debes poner, sin embargo, digamos que el siguiente paso, una vez que identificas las energías y la energía residual, es determinar los tipos de bloqueos físicos. Entonces, si no tienes un análisis de riesgos, casi puedo asegurar que vas a tener oportunidades de mejora en tus procedimientos LOT. Tal vez en una máquina no estamos, por ejemplo, un taladro, ¿no? Pudiéramos pensar, algo que pudiera ser sencillo, ¿verdad? Pero si nos vamos a un torno, si nos vamos a un molino, si nos vamos a una extrusora, a cualquier otra máquina del proceso que nos podamos imaginar, y no tenemos un análisis de riesgos, nuestro procedimiento LOTO seguramente va a tener oportunidades de mejora y esto va a generar una lesión. Y es entonces donde entra el incidente. Oye, Sandro, pero tenemos 10 años trabajando así y nunca ha sucedido nada. Ah, porque no se ha dado el mecanismo donde se reúnen el incidente, el acto inseguro y la condición insegura para que haya esa lesión. Ese es todo un tema por separado, pero hay todo un proceso que se tiene que dar para que haya la lesión. Y si no tenemos un buen análisis de riesgos, no vamos a poder tener identificadas todas las energías y las energías residuales y estamos expuestos a poder tener una lesión aún teniendo nuestro procedimiento roto. Sandro, disculpa. Tengo 3 preguntas aquí, aprovechando que Gilberto está, voy a hacer esta pregunta. Dice Lenny Núñez, ¿estos dispositivos de bloqueo deben prever el nivel de desempeño que hemos tratado en sesiones anteriores? Gilberto, ¿estás? Sí, Lenny, el nivel de desempeño, el PL, Sandro también es experto en este tema de análisis de riesgo de máquinas y de la norma 13491. Lenny se está refiriendo al PL. Estos dispositivos son para el bloqueo de las energías y son elementos que van a bloquearte, como lo está explicando muy bien Sandro, todos los que son las fuentes de energía. Tienen que cumplir otras normas, tienen que cumplir otras aprobaciones, pero no existe una fórmula que te diga usted tiene que cumplir con cierto PL.
o sea, el PL no se aplica al dispositivo o al sistema. Tienes que llevarte por la norma 1910-147 que está aplicando Sandro, o la 14, creo que la tenemos por ahí, empieza por 14, la de control de arranques inesperados en el tema europeo. No aplica, Lenny. Ya, listo. Hay otra, gracias, Gilberto. Hay otra pregunta, dice, en cambios de referencia, ¿cuándo debemos aplicar modificaciones a la máquina y debemos hacer pruebas de funcionamiento? ¿Aplica Loto? En mi experiencia, cuando se hacen modificaciones, sí. Y es una pregunta muy interesante cuando dice cuando se hacen pruebas. Y es aquí donde tenemos mucha resistencia al aplicar el procedimiento Loto. Efectivamente, va a haber pruebas que requieren que haya energía liberada. Y para esto también hay que elaborar un diagrama o un procedimiento. ¿Cuándo se tiene que hacer ese tipo de pruebas con energía? Es algo que te debe arrojar tu análisis de riesgos, porque depende del tipo de prueba. Yo lo que les puedo dar en experiencia decir es lo menos posible que las pruebas te requieran energía, eso es ideal, pero efectivamente hay pruebas que requieren energía, entonces vas a tener que desbloquear para hacer estas pruebas, pero también hay un procedimiento que se debe seguir para realizar este tipo de pruebas. Ya. Camila igual pregunta, ¿se tiene la creencia que los dispositivos Loto solo advierten de la no operación de la máquina? ¿Los dispositivos deben impedir accionamiento o solo advierten? ¿Puede ser relativamente fácil operar una máquina con un dispositivo? Deben impedir el accionamiento. Por eso hice el énfasis de que deben deshabilitar la energía, deben bloquearla físicamente. Y también hice mucho el énfasis de que el dispositivo de bloqueo debe ser correcto porque muchas de las veces queda grande, ¿verdad? Y entonces se puede botar fácilmente y podemos habilitar la máquina fácilmente. Su función principal del dispositivo de bloqueo es evitar físicamente que cualquier persona que no esté autorizada pueda habilitar la energía. Esa es su función. Es decir, no se debe habilitar la energía hasta que se quite el bloqueo. Ya que quiero hacer un replay a mi replay. Ok, adelante, Ya por que, favor, Gilberto. Sí, ajá, adelante. ok, Lenny, respondiendo a tu pregunta, el PL no se usa para los dispositivos cuando vamos a hacer mantenimiento total, es decir, cuando vamos a bloquear las energías y vamos a trabajar. El PL sí se va a usar cuando, y eso es una excepción, que Sandro nos va a hablar de ella también, si no lo ha dicho hasta ahora, cuando tú tienes que ir a hacer una prueba o un trabajo momentáneo que se llaman medios alternativos. Medios alternativos. Es decir, nosotros no queremos parar la máquina, pero queremos entrar a la máquina. No la queremos parar totalmente, porque no nos es operativo pararlo totalmente. Hablemos de una llenadora, de una extrusora, de una máquina muy compleja. No queremos pararla porque es más difícil arrancarla nuevamente. En ese caso, el procedimiento Loto dice, usted tiene que presentar medios alternativos. Y esos medios alternativos, los procedimientos Loto se lo deja al mundo de seguridad de máquinas. En ese caso, como dice Sandro, y eso es lo primero que tenemos que hacer en todo, el análisis de riesgo nos va a decir qué medios alternativos vamos a utilizar. En esos medios alternativos siempre, invariablemente vas a ir a un PLC de seguridad. Entonces, ahí sí vas a necesitar no solamente un bloqueo mecánico, porque ya no estás bloqueando mecánicamente el breaker, pero si ahora vas a necesitar un PL para que te diga qué tipo de parada de emergencia, qué tipo de switch, qué tipo de cortina de luz, qué tipo de, digamos, medio alternativo, esa es la palabra, medio alternativo estás utilizando. Ahí sí vas a usar el PL, pero eso, como bien lo dice Sandro, está sujeto en lo que se llama el análisis de riesgo. Algunos de nuestros clientes utilizan acceso seguro a máquina, es una terminología, y de eso se trata, medio alternativo para entrar a trabajar en una máquina cuando necesitamos hacerlo sin el bloqueo de la energía. En ese caso, todos los medios alternativos, Sandro, por favor lo corroboras, deben pasar por seguridad de máquina, porque ahora le vamos a dejar la seguridad de la máquina
perdón, la vida de la persona a la seguridad de la máquina. Entonces, eso sí van a tener que cumplir el PL del análisis de riesgo. Gracias, Jacqueline. Gracias, Gilberto. Una pregunta adicional, Sandro. Asdrúbal Oliveros dice, ¿algunas máquinas traen su loto incluido? No. Como procedimiento, no me ha tocado verlo. Lo tiene que desarrollar el usuario, la compañía que los compra, la compañía que los va a utilizar. Algunos fabricantes te recomiendan que debes usar un procedimiento LOT, pero no te dicen cómo ejecutarlo. No. En mi experiencia no lo traen ya definido. Te mencionan que lo debes usar, pero no te dicen el paso a paso que debes seguir. Gracias, Sandro. Esas son todas las preguntas por el momento. Adelante, por favor. Muy bien. Gracias. Nada más, muy rápido, atendiendo el comentario de Gilberto y por las preguntas que hemos estado escuchando. Es importante mencionar que es posible que haya la sensación de, oye, pues entonces no tengo todo lo que debo tener para aplicar el procedimiento LOTO. Pues tal vez sí. No entremos en ansiedad. Digo, esto es algo que normalmente nos sucede cuando nos damos cuenta que no tenemos el análisis de riesgo correcto, que no tenemos el PL identificado, por lo tanto no tenemos energías, por lo tanto no tenemos dispositivos alternativos, por lo tanto no tenemos dispositivos de bloqueo. ¡Caray! Tengo una máquina que en este momento puede matar a alguien. Tranquilos, las máquinas han funcionado así. Lo importante es comenzar a identificar todas las energías a través del análisis de riesgos y efectivamente va a haber cuestiones alternativas donde vamos a tener que hacer pruebas con la energía, pero tendremos los dispositivos alternos. Bien, continuemos. Nuevamente, ¿qué es el bloqueo etiquetado? Ya vimos por separado el bloqueo, ya vimos por separado el etiquetado. Es el proceso de aplicar candados y etiquetas para bloquear el flujo de energía de las fuentes de poder de una máquina, para que los equipos no puedan empezar inesperadamente durante la reparación, el mantenimiento, la modificación o la reparación, las actividades de la reparación. Insisto, puede sonar obvio, puede sonar simple, pero lo que tenemos que lograr con el bloqueo etiquetado es que no haya energía en la máquina, de ningún tipo de energía. ¿Sí? Por lo tanto, se utiliza el bloqueo, que son dispositivos con candados, y se utiliza la etiqueta. Y aquí estamos viendo algunos ejemplos. El del lado izquierdo es una válvula. Desafortunadamente no se logra ver la etiqueta, pero tiene su portacandados, tiene su candado y tiene la etiqueta. Y del lado derecho vemos varios switches. En este caso está bloqueando solo uno, porque es el que no se debe habilitar para la máquina que se está operando. Aquí pudiéramos suponer que es un equipo tal vez de aire acondicionado, porque normalmente donde tenemos varios switches es porque son equipos más grandes, no son máquinas individuales, y se ve el ejemplo de que se puede bloquear solo ese, para no bloquear todos. Ese es otro de los errores que a veces cometemos. Pensamos que tenemos que bloquear todos los equipos alrededor y no necesariamente. Depende del análisis de riesgos. Muy bien. Continuemos. ¿Quiénes están envueltos? ¿Quiénes están involucrados en el bloqueo etiquetado? Cualquiera que trabaja en una área donde el equipo necesita ser bloqueado y tener sus fuentes de alimentación desconectadas. Los involucrados pueden ser mecánicos o la gente de mantenimiento o la gente de manufactura. Dice ahí entre paréntesis los empleados autorizados. Los operadores de la máquina son los que están involucrados y dice entre paréntesis los empleados afectados. Estos dos tipos de posiciones, estos dos tipos de personas
son las que tiene identificadas la norma. Vamos a tener empleados autorizados y vamos a tener empleados afectados. Ambos tienen participación en el candadeo etiquetado, pero tienen responsabilidades diferentes. Lo vamos a ver más adelante. Cualquier otro empleado también está involucrado. Habría que ver si va a jugar un papel de empleado afectado o de empleado autorizado. Y los contratistas. Tal vez muchos de nosotros somos contratistas. Nosotros también podemos ser empleados autorizados o empleados afectados. Depende de qué rol vamos a jugar. Solo podemos jugar uno a la vez. ¿Podemos ser empleados autorizados? Claro. ¿Podemos ser empleados afectados? También. Pero un solo rol a la vez. Es decir, no podemos ser el mismo rol en un procedimiento de loto. O somos empleados autorizados o somos empleados afectados. Continuemos. ¿Qué papel tan importante es este, el del empleado o personal autorizado y el del empleado o personal afectado? Muy bien. ¿Quién soy yo? Por eso el dibujito, ¿verdad? ¿Yo qué soy? ¿Seré empleado autorizado o seré empleado afectado? Bueno. La norma dice, el personal afectado, persona cuyo trabajo requiere operar o usar una máquina o equipo en el cual se está realizando un servicio o mantenimiento con bloqueo de energía. En otras palabras, el personal afectado es cualquier persona que opera una máquina o un equipo. ¿Por qué le llama así la norma? Porque va a estar afectado por el bloqueo etiquetado. Entonces, si yo opero una máquina, cualquiera que sea la máquina, yo soy un personal afectado. Ese es mi rol. ¿Qué es entonces un personal autorizado? Persona entrenada para colocar el candado o la tarjeta en máquinas o equipos para efectuar un servicio o mantenimiento en dicha máquina o equipo. Entonces, si yo recibo un entrenamiento en candadeo etiquetado, ¿ya soy un personal autorizado? Digamos que en términos coloquiales, sí, pero aguas. Aquí es donde hay otros de los errores, porque lo que yo recomiendo es que las personas autorizadas para ejecutar el loto tengan un cierto perfil, ciertos conocimientos de energía. Y alguien podrá decir, oye, pero todas las personas de mantenimiento tienen ese conocimiento. Claro, yo me refiero cuando a veces entrenamos a un operador que no tiene conocimientos de energías y lo entrenamos en procedimiento loto, creemos que ya va a cubrir todas las necesidades y puede tener y puede no tener accidentes. Cuidado. Mi sugerencia es que le demos un entrenamiento básico de energía, sobre todo de las energías que va a bloquear. Porque si solo le damos el entrenamiento de loto, puede cometer un error. No necesariamente, pero ha sido una de las causas del accidente. Oye, Sandro, pero es que mira, le dimos un entrenamiento. Pero ¿cuál era el perfil de la persona? Una persona que solo tenía en la educación general, llamamos en México primaria, que no tenía ningún conocimiento de energía, que jamás había estado en contacto con máquinas antes, es decir, llegó a esta compañía hace 3 meses, le dimos un entrenamiento de loto y lo ponemos a aplicar loto. Cuidado, eso genera accidentes. Entonces, aunque la norma lo menciona, que al dar un entrenamiento de loto ya somos personal autorizado, ¿sí? Efectivamente estaríamos cubriendo con la norma, pero debemos de tener precaución de a quién le vamos a dar este entrenamiento de loto. En un buen sentido. Es decir, toda la gente de mantenimiento me queda claro que tiene los conocimientos básicos de energías, toda la gente de ingeniería también, de manufactura, pero si vamos a entrenar
A personal operativo hay que revisar bien que tenga conocimientos básicos de energías para que realmente pueda ser una persona autorizada. Bien, estos son los dos tipos de roles, los dos tipos de posiciones que identifica la norma. Entonces, una pregunta que puede surgir, oye Sandro, ¿y yo soy personal afectado y puedo ser personal autorizado? Claro, pero si vas a realizar un mantenimiento, solo eres personal autorizado. Una vez que hayas tenido tu procedimiento LOT. Me refiero a cuando estás ya en la máquina y tú eres quien aplica el procedimiento LOTO, en ese momento solo eres personal autorizado. No puede ser la misma posición en ese momento. Espero que no cause confusión con este comentario que hice al final. Bien, entonces, esos son los dos roles que identifica la norma. Personal afectado y personal autorizado. Sandro, disculpa, tenemos una lluvia de preguntas al momento. Ajá. ¿Nos ayudas, por favor? Sí. Tengo a John Anderson, dice, ¿es necesario que los dispositivos que se usan estén certificados bajo la norma? ¿O podríamos crear nuestros bloqueadores e implementarlos? No, la norma no te dice que tienes que usar dispositivos certificados por la norma, no. ¿Se pueden usar los propios? Yo creo que, yo diría, la respuesta es sí, pero mi recomendación es que no lo hagamos. Los fabricantes han dedicado años al diseño de estos dispositivos, han tenido, pues a través de los años, lesiones por no hacerlos correctamente. Ellos tienen la experiencia. Entonces, mi recomendación es, usemos los que los especialistas ya han dedicado experiencia y años para el diseño y el desarrollo, pero efectivamente sí pueden usar los propios, sin problema. Gracias, Sandro. Ángel González dice, ¿en otros empleados están involucrados operadores de sala de control? Tal vez se refiere a personal afectado. En otros empleados, sí. Ajá. Sí, definitivamente. Digamos que la diferencia que marca la norma es, si lo entrenas y tiene el perfil adecuado, es un personal autorizado. Si no lo entrenas, es un personal afectado. Y ahí entran todos otros empleados como el de cuarto de control. Listo, gracias. Juan Montaño dice, se debe entender que al aplicar el loto en un equipo, nunca debe ser realizado y enterado por una sola persona. Así es. Efectivamente. Uno de los pasos en el procedimiento que vamos a ver es el personal autorizado en su entrenamiento. Se le debe indicar que al aplicar procedimiento LOTO debe informar a la persona que esté en la máquina. Y alguien puede decir, oye Sandro, pero esa persona no va a trabajar el día de hoy, es un tercer turno, es un sábado, domingo. Tiene que informar a un supervisor o tiene que informar a su jefe inmediato. Esa comunicación es bien importante. Por lo tanto, al informar a otra persona, ya lo estás involucrando en el procedimiento y entonces no solamente él está enterado. La respuesta es sí. No como ejecución, sino como comunicación. Ok, gracias, Sandro. Hay una pregunta muy interesante aquí de Gilberto Batista también, como diría Gilberto, o sea, todas las preguntas son sumamente interesantes porque nos traen a escarbar conceptos que nos ayudan luego en la aplicación en la vida práctica. Pues aquí dice Gilberto Batista, ¿se debe discriminar de autorizado pero no calificado? Bueno, ese es el nombre que da la norma. Entonces yo no le llamaría discriminación. ¿Cuál es el espíritu de estos dos roles? Que solamente el personal entrenado es el que puede aplicar LOTO y la norma le llama autorizado. Tú le puedes llamar certificado, por supuesto, le puedes llamar nivel 2, le puedes llamar doblemente autorizado. Nosotros le podemos llamar como sea mejor para nosotros, pero la norma, la diferencia o la distinción que hace es que el personal autorizado debe tener un entrenamiento específico en LOTO. Y ya, una vez que lo tienes,
Ya, Me permite una intervención en ese del espíritu de la norma. claro. Cua- Adelante, Gilberto. Cuando la norma busca la palabra autorizado, está tratando de precisamente discriminar entre los títulos de los digamos las calificaciones también y los roles que las personas emplean dentro de sus trabajos. En las múltiples plantas donde yo he ido me dicen quién hace el trabajo del otro. Lo primero que me enseñan es el electricista o el mecánico. Cuando yo voy a hablar con el electricista, voy a hablar con el mecánico, muchos de ellos, ese es el título, ese es el rol, son mecánicos, son técnicos mecánicos. No tienen idea de qué es lo otro, no tienen idea de cómo hacer lo otro, y ahí es donde vienen los accidentes. Por eso la empresa tiene que usar la palabra autorizar, porque a pesar de que tengas el rol, puede que no tengas las calificaciones, y la empresa te tiene que autorizar para que tú lo puedas hacer. O sea, no solamente por ser electricista o por ser mecánico, tienes las cualificaciones de poder trabajar con los equipos LOT. Me comprendo. Entonces la empresa, la norma dice, no, yo quiero una persona que no por el título, sino que sean autorizados. ¿Qué significa autorizados? Que la empresa lo autorizó. ¿Y las empresas cuándo lo va a autorizar? La empresa lo va a autorizar, le va a dar la autoridad cuando tenga, como dice bien Sandro, las cualificaciones pertinentes que no necesariamente están asociadas al rol, que no necesariamente están asociadas a su título, que están asociadas a que ya se le ha hecho una evaluación, que han cumplido con un entrenamiento en esos específicos productos. ¿Ok? Gracias, Sandro. Aquí me gustaría también aportar un poquito desde el punto de vista de la norma OSHA en esta definición de personal calificado, especialmente si estamos hablando en el manejo de loto para energía eléctrica. Pues dentro de ese manejo nosotros, la persona autorizada para hacer el lockout account de una fuente de poder de energía eléctrica debe ser una persona que tenga la capacitación, el entrenamiento y también la experiencia en el manejo de esas energías para poder aplicar loto. Aquí en Estados Unidos la norma OSHA dice que, por ejemplo, nosotros, las personas que no estamos calificadas dentro de esa área, que somos auditores, que estamos haciendo un análisis de riesgo, no estamos autorizadas a tocar ese tipo de energía porque no tenemos nosotros la capacitación y la experiencia para estar manejando ese tipo de energías. Es lo que yo podría aportar. Gracias, Gilberto. Gracias, Jacqueline. Muy buenas aportaciones. Definitivamente nos ayuda a aclarar más este tema de personal autorizado. Muy bien. Ok, adelante, por favor, Sandro, con tu excelente exposición. Gracias, continuemos. Bien, nuevamente vamos a tocar el tema de las energías y como lo dije hace un momento, es posible que los ejemplos que estamos viendo aquí queden cortos, no son limitativos, ¿verdad? Si hay alguien que esté tomando la conferencia y tenga mucho más experiencia en el manejo de energías, posiblemente podrá comentar, oye, definitivamente pudiera faltar, solamente son ejemplos. Bien, ¿qué es la energía? Pues tenemos diferentes tipos de energía. Tenemos energía cinética, que entre paréntesis es la mecánica, en las piezas móviles de los sistemas mecánicos. Tenemos energía potencial, almacenada en recipientes a presión, tanques hidráulicos de gas, sistemas neumáticos, resortes incluso. La energía potencial se puede liberar como energía cinética peligrosa, es decir, de inicio es energía potencial, pero nos puede generar energía mecánica. Tenemos la energía eléctrica, que es la corriente eléctrica generada de fuentes estáticas o de dispositivos de almacenamiento eléctrico. Cualquier fuente de energía eléctrica es un dispositivo de almacenamiento eléctrico también. Puede ser. Tenemos la energía térmica, temperatura alta o baja, ambas son peligrosas, que resulta del trabajo mecánico de radiación, de reacciones químicas o de resistencia eléctrica. Tenemos la energía neumática producida por la compresión y o movimiento de un gas. Esta energía es capaz de almacenar grandes cantidades de energía potencial. Bien,
El tema de las energías, y por eso el comentario hace rato que yo hice y que profundizó Jacqueline, es muy interesante y sí debe haber participación de gente con conocimiento en las energías. Por eso hice mi comentario al inicio, en una de las diapositivas, que en el desarrollo de un procedimiento LOTO debe haber diferentes personas o diferentes departamentos involucrados. Porque es un hecho que una sola persona se le puede perder de vista algunas de las energías que están interviniendo en la máquina. La persona que tenga más conocimiento de las energías es la que nos va a dar más valor agregado al elaborar nuestro procedimiento LOTO. Y aquí, pues, puede caber cualquier persona que tenga experiencia con las máquinas, porque podemos ser muy buenos en máquinas de neumáticas, podemos ser muy especialistas en energía eléctrica, en energía térmica, pero insisto, hay máquinas donde se aterrizan varias energías y por eso la opinión de diferentes especialistas dentro de la compañía es muy importante al desarrollar el procedimiento LOTO. Una recomendación que yo siempre hago es pongan a visto bueno o a revisión sus procedimientos casi que en toda la compañía. Hagan sesiones para que, a ver muchachos, este es nuestro procedimiento para esta máquina, donde esté la gente de ingeniería, de mantenimiento, o si mantenimiento es quien lo elabora, que en mi opinión es lo mejor. La gente de mantenimiento debe consultarlo con la gente de ingeniería o de manufactura de producción para confirmar que están involucradas todas las energías. El mensaje de esta diapositiva es: debemos tener en cuenta todas las energías que haya involucradas en nuestras máquinas o equipos. Y estos son solo algunos ejemplos. Y lo que sigue, siguen siendo ejemplos. Corriente eléctrica, presión de vapor, presión de agua, aire comprimido, movimiento mecánico, otras energías. Y la que sigue son solo imágenes de las diferentes energías que podemos tener. La electricidad, la gravedad, la mecánica, líquidos inflamables o temperaturas altas, la hidráulica, la química, la neumática, la térmica. Entonces, imagínense ahorita diferentes máquinas grandes, los hornos, las mezcladoras, extrusoras, conveyors, prensas, cualquier máquina que nos podamos imaginar seguramente tiene varias energías. Y como lo mencioné en una de las diapositivas, muchas de las causas raíz en los accidentes es que no tenemos identificadas todas las energías en el procedimiento LOTO y esto nos va a provocar lesiones. Entonces, tiene sentido que a lo mejor yo soy muy bueno en electricidad, pero no tengo muchos conocimientos de química y voy a desarrollar un procedimiento de una máquina que hace mezclas de productos químicos o hace aplicación de productos químicos. Entonces, mi procedimiento LOTO tendría que revisarlo la persona que tenga más conocimientos de esos productos químicos. Eso es muy importante. Entonces, digamos que aquí, espero no herir susceptibilidades, tenemos que ser humildes y reconocer que no tenemos el conocimiento de todas las energías que pueden converger en una máquina. Insisto, todo depende del proceso y del tipo de máquina. Muy bien. Continuemos. Bien, estas máquinas, si no las tenemos identificadas, la consecuencia de no detectar o conocer todos los riesgos asociados a un equipo puede resultar en lesiones fatales. Todo depende de las circunstancias. Todo depende de los incidentes que mencionamos al inicio. ¿Cuántas veces se repite sin que haya una lesión? Y desafortunadamente lo volteamos a ver hasta que hay una lesión. Y comentario al margen, antes de que se me pase este comentario, es: nuestros procedimientos LOTO deben ser auditados también.
Deben ser auditados tanto el procedimiento en la máquina como a la hora de que se está ejecutando, para confirmar que lo que dijimos sí está acorde a la realidad. Y también confirmar que las personas calificadas, como ahorita lo menciona la diapositiva, tienen los entrenamientos y siguen los procedimientos piloto. Empleados calificados o autorizados, solo personas calificadas podrán trabajar en partes de circuitos eléctricos o equipo que no haya sido desenergizado. Este comentario, ¿para qué va? Se mencionó hace rato la pregunta de que se pueden hacer pruebas sin equipo Loto. Sí, pero tiene que ser personal calificado de acuerdo a la energía, que en este caso estamos hablando de circuitos eléctricos. Es decir, tiene que ser una persona que tenga los conocimientos de la energía, que normalmente es energía eléctrica, que se va a desbloquear para hacer pruebas. Esto es muy importante. Y es lo que comentaba Jacqueline y Gilberto hace rato. Y yo sí quiero hacer nuevamente el énfasis. Debemos de tener mucho cuidado porque hay gente que contratamos y que a lo mejor tiene 3 meses o 1 año con nosotros y que nos dijo que él era muy bueno, presenta algún documento. Estoy pensando en alguien que no tiene una ingeniería, ¿verdad? Una persona de mantenimiento, que muchas de las veces no tienen la formación de ingeniería, los técnicos. A veces contratamos gente que solo por su experiencia, por supuesto que tiene unos conocimientos, pero muchas de las veces no tiene conocimientos del tipo de energía que va a manejar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en el perfil que nosotros vamos a definir como calificado. ¿Sale? Muy bien. Tales personas deberán ser capaces de trabajar de manera segura sobre circuitos energizados y equipo, y debe estar familiarizados con el uso adecuado de técnicas de precaución especiales, equipo de protección personal, materiales de aislamiento y protectores y herramientas aisladas. Bien, en esta diapositiva lo que queremos decir es que no es sencillo trabajar con equipos energizados. Deben de ser excepciones y aplica todo un curso para poder trabajar en una máquina energizada, que se le llama buenas prácticas en el trabajo con electricidad, o se le llama seguridad eléctrica, y de ahí nos vamos al arco eléctrico, al arc flash. Y entra una serie de requisitos y de equipo de protección personal que se debe cubrir para poder para poder intervenir un equipo energizado. Y depende mucho del voltaje, de la energía, es todo un tema esta situación. El mensaje de la diapositiva es, si vamos a realizar pruebas con equipo energizado, debemos de tener bien definido el perfil o las características de las personas, que en este caso le estamos llamando calificadas, para hacer ese trabajo. Debe haber un procedimiento de cómo se debe hacer ese trabajo, hay otra norma que también enfatiza esto, y debe estar bien definido el equipo de protección, que también está en base a normas, que se debe utilizar para realizar este trabajo. Oye, Sandro, pero entonces no me vas a decir ahorita qué es lo que tengo que cubrir. Si hay alguna pregunta específica, la aclaramos, pero no sería el tema del candadeo y etiquetado de hoy. Entonces, básicamente por el tiempo y porque es un tema de mucha profundidad, no voy a decir los ejemplos porque me quedaría corto, pero si hay pregunta específica, la podemos atender. Insisto, el mensaje, la diapositiva es, debe haber un perfil totalmente definido de las personas calificadas para realizar trabajos con equipo energizado. Debe haber todo un procedimiento que involucre el equipo de protección personal de acuerdo a la norma que lo rige. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta? No, Sandro, no tenemos ninguna pregunta al momento. Adelante. Ok, gracias. Con gusto. Continuamos.
El empleado afectado. Y aquí digamos que la imagen es porque pues todos los empleados que estamos participando tenemos caras a veces de what, de por qué yo soy aquel. Los empleados afectados, personas que operan o trabajan cerca de los equipos que son sujetos a bloqueo, no deberán, bajo ninguna circunstancia, remover los bloqueos y etiquetas. Los empleados afectados serán notificados cuando el equipo o maquinaria sea bloqueado y o etiquetado y de nuevo cuando el equipo sea liberado. Los empleados afectados no pueden trabajar en equipo que haya sido bloqueado y o etiquetado. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque los empleados afectados deben tener una idea básica, deben tener un entrenamiento general de lo que es Loto. Oye, Sandro, pero hace rato dijiste que el personal autorizado es al que se tiene que entrenar. Sí, no nos confundamos. El empleado afectado debe saber que existe un procedimiento Loto en su máquina. Debe saber que las personas autorizadas van a utilizar un candado y una etiqueta. Y lo principal que debe saber el empleado afectado es, bajo ninguna circunstancia vas a poder operar el equipo cuando tenga un bloqueo y una etiqueta. Cuando haya un candado y una etiqueta. Oye, Sandro, pero ¿cómo lo quieres que lo opere si tiene el candado? Créanme que hay gente que va y consigue herramientas para quitar el candado y operar el equipo. Entonces, la principal participación de un empleado afectado es que no debe operar el equipo cuando éste se encuentre candadeado, bloqueado y etiquetado. Y por eso, en la comunicación general del procedimiento Loto, él tiene que saber que las personas de mantenimiento, cuando realicen el mantenimiento, la modificación, van a utilizar etiquetas y candados. Y entonces, el tema que veíamos hace rato, de que cuando se hagan pruebas, habrá energías en algunos trabajos específicos, también el empleado afectado debe estar enterado y lo que se pide es que él no esté cerca de la máquina a menos que sea necesario que esté cerca de la máquina. ¿Ok? Entonces, repito, su participación más importante del empleado afectado es que no debe operar el equipo bajo ninguna circunstancia cuando éste se encuentre bloqueado, candadeado y etiquetado. Muy bien. Lockout-tagout es una técnica usada para prevenir que la energía peligrosa pueda dañar o matar a una persona. Nuevamente repetimos, lockout, que significa bloqueo. Un seguro colocado para para desconectar switch, válvulas, interruptores, entre otros, colocados en posición de apagado. Esto es como lo menciona la norma, lo quise poner a la mitad más o menos porque, insisto, podemos quedarnos un poco limitados en la definición porque no necesariamente tiene que ser apagado, puede ser cerrada una válvula, ¿sí? Puede ser una tubería desconectada que se le ponga un bloqueo, pueden ser muchos ejemplos. Por eso no quise contaminarnos un poquito y limitarnos a la definición de la norma. Y el tag, que es el etiquetado, tarjeta escrita que sirve para advertir que la energía está desconectada. Vamos a ver qué características debe tener esa tarjeta en las diapositivas que tenemos más adelante. Bien, los pasos que se deben seguir para aplicar Loto. Lo primero, conocer y entender el equipo. Una persona que va a aplicar procedimiento Loto tiene que conocer la máquina y el equipo. Por supuesto que la tiene que conocer. Entonces, si yo no conozco el equipo, primero debo de tomarme tiempo para saber el funcionamiento del equipo. Y esto puede sonar obvio, ¿no? Oye, pero ¿cómo alguien no puede conocer el equipo? Bueno,
La norma lo pide y aunque esté implícito, sí es importante que toda persona que aplique el procedimiento LOTO tenga que conocer el funcionamiento y entender cómo opera la máquina. El otro paso es notificar a los empleados afectados. Tengo que notificar al operador. Si no hay un operador, tengo que notificar al supervisor. Si no hay un supervisor, tengo que comunicar a mi jefe. Si mi jefe no está, tengo que comunicar a otro compañero que tiene el mismo conocimiento que yo, que puede ser que está a la par, que puede ser un técnico de mantenimiento. Pero se tiene que notificar a los empleados afectados. Y debe ser cara a cara. Nada de que por teléfono o por mail, no. Tiene que ser comunicación cara a cara. 3. Apagar el equipo desde los controles de funcionamiento. Y aquí es donde entra ya el procedimiento escrito de cada máquina. ¿Cuáles controles de funcionamiento? Pues todos los que tenga la máquina. Todas las energías que se deban bloquear. Y es donde nuevamente toma mucho sentido el que cada máquina tenga su procedimiento LOTO. Y posteado en la máquina. Esto es muy recomendable. Entonces, primero, entiendo cómo funciona el equipo, sé cuál es el equipo que voy a aplicar LOTO. Segundo, tengo que notificar, antes de hacer cualquier cosa, tengo que notificar a los empleados afectados. Oye, voy a realizar el mantenimiento de esta máquina, voy a realizar esta actividad, voy a aplicar mi procedimiento LOTO. Si es posible comunicar el tiempo que va a estar parada la máquina, 1 hora, 2, 3 horas, un día, el tiempo que sea necesario, explicar que vamos a poner nuestros candados y etiquetados y que bajo ninguna circunstancia se deben retirar. Hasta que hacemos esa comunicación, después de eso comenzamos a apagar o deshabilitar las energías. Hasta ese momento, fíjense. Muchas de las veces el procedimiento se aplica mal porque lo primero que hacemos es desconectar, bajar switch, cerrar válvulas, quitar clavijas, etcétera. Y ese es el principal error. No. Primero los 2 pasos anteriores que ya mencionamos. Muy bien. Ya apagamos el equipo completamente de todas sus energías y el siguiente paso es bloquear todas esas fuentes de energía, las que nos menciona el procedimiento que tenemos en la máquina. ¿Cuáles son? Bueno, pues ya vimos ejemplos, ¿no? Eléctrica, mecánica, neumática, química, etcétera. ¿Con qué las voy a bloquear? Con los dispositivos que anteriormente ya me entregaron y que incluso yo ya revisé que sí bloquean correctamente las energías. Oye, Sandro, ¿y el hecho de que no pueda bloquear una energía es para que yo no aplique ese mantenimiento? Así es. Ese es el deber ser. Hasta no tener el dispositivo correcto para bloquear la energía correcta, yo no debo ejecutar el mantenimiento. 5. Asegurar y etiquetar todos los dispositivos aislados. Ya bloqueé las energías, verifico que ese dispositivo esté colocado correctamente. Como cuando ponemos el candado en la casa o en algún otro lugar que le damos un jalón, hablando nada más como ejemplo del candado, así hay que revisar que los dispositivos de bloqueo estén colocados correctamente y que están aislando la energía. 6. Asegurar y etiquetar todos los dispositivos aislados. Ahora comienzo a poner mi etiqueta. Alguien pudiera decir, oye Sandro, ¿y tengo que colocar una etiqueta por cada dispositivo de bloqueo? La norma no lo especifica. Dice que se tienen que colocar etiquetas. Mi recomendación es, al menos pongan 2 etiquetas, si tienes diferentes tipos de energía. Pero con una sola etiqueta, con las características del nombre de la persona,
el que está mencionando que hay un peligro y que no debe operarse el equipo, alguien podría preguntarme, ¿con una es suficiente? La norma no especifica la cantidad. Yo la respuesta es sí, pero mi recomendación es, si tienen diferentes tipos de energías, pongan al menos 2 etiquetas y de ahí para arriba, las que sean necesarias. Oye, entonces un empleado debe traer varias etiquetas con sus datos generales de bloqueo. Sí. Muchas de las veces solo entregamos una etiqueta. Lo recomendable es que tengan varias. ¿Cuántas? Pues dependiendo de las máquinas que pueda él realizar mantenimiento o de la complejidad de las máquinas. Y por último, verificar el bloqueo. Estos son los pasos generales que comenta la norma. Muy bien, continuemos. Este es un ejemplo de un procedimiento loto de una de las compañías que se encuentra posteado en la parte de atrás de las máquinas en el área de trabajo y te dice las energías peligrosas con que cuenta la máquina y cómo se deben bloquear. Tampoco hay un formato que la norma te pida que debas seguir. No lo hay. Lo que te dice es, debes tener un procedimiento específico con las energías de cada máquina. Entonces, ¿qué formatos hay? Actualmente en Internet hay varios. Ustedes pueden crear el propio, por supuesto que sí. Lo importante es que se adecue a las energías que ustedes van a tener en su máquina. E incluso, por ejemplo, en este ejemplo podemos ver que hay un layout de la máquina donde están identificadas las energías. En la parte de arriba están mencionadas cuáles son. En el layout están ubicadas físicamente y luego están los ejemplos de cómo se deben bloquear. Diferentes departamentos que revisaron este procedimiento y que están autorizando que es el procedimiento correcto a seguir. Bien, aquí podemos profundizar mucho. Alguien puede tener preguntas, oye, ¿qué más debo poner? Puedo poner fotos de los dispositivos, puedo poner lo que ustedes consideren importante, lo pueden poner. No hay una limitante. Para mí lo más importante es, primero, que sea evaluado por diferentes departamentos. Segundo, que la persona que lo va a aplicar lo entienda. Y tercero, que los empleados afectados también lo conozcan. Que conozcan que existe este procedimiento en su máquina y cuál es su función del procedimiento que está posteado en la máquina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Sandra, tenemos 2 preguntas. Empezaré con esta pregunta que está está referida justo a esta lámina que tú tienes. Dice aquí Daniel Antonio Valera. ¿Los pasos 5 y 6 tienen la misma descripción? Los pasos 5 y 6. Asegurar y etiquetar todos los dispositivos aislados. Asegurar y etiquetar todos los dispositivos aislados. Sí, una disculpa. Aquí uno es asegurarlo y el otro es poner la etiqueta. Qué buena observación. Hay un error. En el 5 es asegurarlos y en el 6 es colocar la etiqueta. Ok, gracias, Sandro. Hay otra pregunta. Bueno, primero tiene una introducción. Dice, en PDVSA y PECIVEN se usa un ART, análisis de riesgo, previo a un trabajo de mantenimiento supervisado por un inspector de seguridad industrial y ocupacional, que incluye el loto de esa máquina o área a intervenir. El ART es un pequeño test por escrito que se entrega finalmente a la sala de control. ¿Este procedimiento se incluye en loto? ¿Pudieras repetir todo el enunciado, por favor? Sí, claro. Dice, en PDVSA y PECIVEN se usa un ART, pone entre paréntesis análisis de riesgo, previo a un trabajo de mantenimiento supervisado por un inspector, SIO, entre paréntesis seguridad industrial y ocupacional.
antiguo, seguridad, higiene y ambiente, como le llamaban antes, dice, que incluye el loto. Entonces, este análisis de riesgo dice que incluye el loto de esta máquina o área a intervenir. El AR es un pequeño test por escrito que se entrega finalmente a la sala de control. ¿Este procedimiento se incluye en loto? Es decir, está diciendo... La respuesta es sí, se puede incluir. ¿Por qué no hacemos énfasis en todo lo que pudiera estar considerado en el procedimiento loto fuera de lo que pide la norma? Porque depende de las políticas de la compañía. Depende el nivel de estándares que tenga la compañía. Entonces, si ellos ya tienen establecido que hacen un pre-checklist de análisis de riesgo para realizar esa actividad de mantenimiento y ese es un documento requerido para aplicar loto, claro que se puede incluir en el loto. Por supuesto que sí. Ok, gracias a todos por sus preguntas muy interesantes y la última fue la pregunta de Jesús Rincón. Eso es lo que tengo. Adelante, Sandro, por favor. Gracias. Tenemos otro ejemplo de otra compañía, como pueden ver, muy diferente. Sin embargo, lo que tienen en común ambos formatos son las fotos. Es muy importante las fotos. ¿Por qué? Porque, insisto, cada máquina es diferente, los puntos a donde se debe bloquear las energías son diferentes y debe ser claro para la persona que va a ejecutar el procedimiento dónde debe bloquear las energías. Y es aquí donde los cursos de loto, los que ya deben de tener las personas autorizadas, pueden variar su tiempo de duración. ¿Por qué? Porque todo depende del nivel de detalle que le querramos dar. Podemos darle solo la norma, que es esto más otra información más para completar 8 horas, ¿verdad? Pero mi recomendación es que participen al momento de darles el procedimiento loto, al momento de darles el entrenamiento, que participen en la elaboración de procedimientos loto, que ellos sean los que nos ayuden a identificar las energías en el entrenamiento, que se den cuenta de lo que hemos dejado de ver y que se den cuenta que cualquier error que se pueda tener al ejecutar el procedimiento loto va a generar una lesión, va a generar un accidente y puede generar una fatalidad. Entonces, este no es un comercial, es realmente cuando la gente le das ese nivel de detalle, se vuelve partícipe de los procedimientos, se vuelve más consciente y entonces es cuando realmente ejecutan de mejor manera los procedimientos loto. Eso se los puedo decir como experiencia. Si solo les das el entrenamiento general, posiblemente en algún momento no sigan el procedimiento. Entonces, cuando ellos nos ayudan en el entrenamiento, hacen ejemplos de los procedimientos lotos y después los invitamos a que ellos los validen, ¿verdad? Que evalúen si sus bloqueos son los correctos, que revisen si no tenemos un error en el desarrollo del procedimiento, los hace partícipes, los hace parte de, les damos un sentido de identidad del procedimiento y entonces es cuando mejor siguen los procedimientos. Muy bien. Aquí es un diagrama muy general de cuando se tiene que remover el candado por una emergencia. ¿A qué se refiere? Oye, la persona de mantenimiento va a intervenir la máquina un par de días, estamos hablando de un mantenimiento mayor de un equipo grande, en donde incluso participan 2 o 3 técnicos de mantenimiento, ¿verdad? Que esto se ve en el entrenamiento específico, que ellos también tienen que poner su candado y su etiqueta. Y resulta que uno de ellos en el segundo día tuvo un problema familiar y no llegó a laborar. Entonces, él es el único que puede retirar su candado. En el curso es lo que decimos. La única persona que puede retirar el candado es la dueña de ese candado, es
la persona que aparece en la foto de la etiqueta es la única que puede retirar el candado. Oye, pero si esa persona no llegó o se tuvo que retirar por cualquier situación personal, por lo que ustedes quisieran poner como ejemplos, debemos de tener un diagrama o una instrucción de cómo retirar el candado. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquier persona puede retirar el candado una vez que la dueña se haya retirado de la planta o no haya llegado a trabajar. Debe de estar bien definido quiénes son las personas que lo pueden retirar y bajo qué circunstancias y qué pasos se deben seguir. Lo primero que se debe hacer es confirmar que la persona no está en la planta. Confirmar que la persona se retiró, no está en las instalaciones, no llegó. Y si es posible localizarlo vía teléfono, confirmar que la persona está fuera de planta. ¿Sí? Porque podemos tener controles de acceso en donde, oye, pues sí, la persona no vino, la persona ya checó su salida, pero ¿qué tal si la persona tuvo un accidente fuera del trabajo, un familiar de él, salió corriendo, no checó, no tenemos evidencia de que se fue, estamos hablando de una planta de 1,000 personas, de 2,000 personas, oye, pues hay que confirmar que la persona está fuera de la planta. Hasta que no se confirme que la persona realmente no está en las instalaciones, ¿sí? No se puede retirar ese candado. Ese es lo principal. Y de ahí, bueno, pues esta presentación ustedes la van a tener. Aquí están los pasos sugeridos que se deben seguir. Lo más importante es confirmar que la persona no está en planta y definir qué personas son las que pueden retirar ese candado. Por supuesto, también van a definir ahí cómo lo pueden retirar, con qué herramienta, bajo qué condiciones y quién va a colocar el siguiente candado. Por supuesto, ¿qué va a suceder con esa persona cuando llegue? También debe estar en este diagrama de remover los candados por emergencia. El mensaje de esta diapositiva es: debemos tener una instrucción o un diagrama de qué tenemos que hacer cuando la persona se tenga que retirar de la planta o no haya llegado a trabajar. Una persona autorizada, por supuesto, que haya puesto un candado y una etiqueta. Este es el mensaje de esta diapositiva. ¿Qué tan largo lo queremos hacer? ¿Qué tan a detalle lo queremos hacer? La norma no te dice, solamente te dice: confirma que la persona no está en las instalaciones y define qué persona es la que va a retirar el candado. Eso es básicamente lo que dice. En algunas plantas incluso hacen que hasta el gerente de planta o la autoridad más alta de la compañía, de esa compañía, en esa planta, sea la que firme que se puede retirar el candado. Así lo decidió esa compañía. Hay quien solamente puede poner el jefe inmediato, hay quien puede poner el jefe inmediato y el gerente, el jefe inmediato y el supervisor, en fin, eso ya es una decisión de cada compañía. Muy bien. Por último, algunos ejemplos de trabajadores que desafortunadamente fallecieron debido a que no seguimos un procedimiento LOTO. ¿Por qué lo quise poner? Porque aunque vimos las fotos, sí es importante tener claro que el no seguir un procedimiento LOTO genera fatalidades. Dice: en un accidente laboral ocurrido la mañana de hoy perdió la vida Julián Arone Grijalva Martínez, de 24 años, quien fue aplastado por una maquinaria a la que le daba mantenimiento dentro de la empresa Lagna, ubicada en el Parque Industrial. Esto está extraído de un periódico, por eso es que lo puse, no es una investigación en la que yo participé, es un periódico. De acuerdo al informe de la Policía Estatal Investigadora, el incidente ocurrió poco antes de las 4:45 horas dentro de la empresa ubicada en el Boulevard Henry Ford 33 Fusión, en el Parque Industrial, cuando el hoyo oxiso le daba mantenimiento a una tolva o tina de enfriamiento, la cual se activó al parecer de manera accidental.
Al encontrarse el joven en el interior, fue lesionado de gravedad por dicha máquina y aunque fue atendido en el lugar por el médico de guardia de la empresa, quien trató de estabilizar al paciente, pero debido a la gravedad de lesiones, fue requerida una ambulancia, que es la unidad de la Cruz Roja. El muchacho herido fue trasladado a un hospital privado, quedando sin vida en el interior de la ambulancia, misma que quedó en el estacionamiento de urgencias del nosocom. Lo que dice el periódico es eso, ¿verdad? De manera accidental. ¿Cuál fue esa manera accidental? Imaginémonos cualquiera. Lo que es un hecho es que no tenía un dispositivo de bloqueo, no tenía un candado, no tenía una etiqueta y cualquiera pudo haber activado la energía de manera accidental. Inconscientemente, por error, por descuido, y eso activó a la tolva, estando dentro el muchacho de 24 años y le provocó la muerte. Es un caso extremo, por supuesto, pero de esto suceden, como decía la estadística al inicio, de 150 a 200 cada año. Un último ejemplo, joven trabajador muere en escalera mecánica. Pasaban las 22:30 horas cuando salí de conocido restaurante de Providencia y me encontré a boca de jarro con una gran conmoción frente al centro comercial Plaza Lion, con una inusual cantidad de vehículos de emergencia de bomberos y carabineros. Por las noticias de los diversos medios de comunicación me enteré que se trataba de un lamentable accidente fatal que terminó con la vida de un joven trabajador de 22 años mientras se encontraba en labores de mantenimiento de una escalera mecánica. Extracto de la noticia de los diversos medios de comunicación. Mecanismo se activó accidentalmente mientras se realizaba su reparación. El accidente se había producido por una mala maniobra de la propia víctima. En este caso fue ella misma quien activó la energía. La escalera se había desactivado para reparar su pasamanos, entonces se trabaja con un pequeño control que fue el que activó accidentalmente la víctima, volviendo a funcionar la escalera. Y aquí es donde debemos de tener bien claro cuáles son los pasos para realizar pruebas en los equipos que deben estar energizados durante las pruebas. Este es un buen ejemplo de que ahí no existía. Para realizar los trabajos de mantención se mantenía abierta la parte donde el motor de la escalera, desde donde fue succionado el trabajador. El capitán de camineros Cristian Pino cree que se trató de una reacción natural para detener la escalera y que deberá ser la investigación la que establezca las responsabilidades. Accidentalmente, el propio trabajador afectado activó el sistema de movimiento de la escalera, lo que produjo un efecto de succión que dejó atrapadas sus piernas. Aquí, la misma persona se generó su fatalidad debido a que no había un procedimiento de loto en el cual se incluyera los pasos cuando se realizan pruebas con el equipo energizado. Muy bien. Bueno, aquí algunos ejemplos de los dispositivos de seguridad. Insisto, hay cientos de dispositivos de seguridad. El fabricante es el que nos ayuda a definir el correcto. Hay marcas muy serias en el mercado que la verdad le han dedicado mucho tiempo, que son muy profesionales. Apoyémonos con ellos para poder seleccionar los dispositivos correctos en nuestros equipos y maquinaria. Aquí vemos ejemplos de bloqueo de manguera de aire, de 2 cajas eléctricas o switch y de una válvula de bola. Aquí está una pinza o un portacandados, que es el más común que conocemos. Ejemplos de las etiquetas, que se pueden poner varios candados en este tipo de dispositivo. Por supuesto que sí, se pueden poner varias etiquetas, claro que sí. La cantidad de etiquetas en base a la cantidad de personas que van a estar laborando son las que se deben, de las que van a hacer el mantenimiento, son las que se deben colocar. Más ejemplos de los dispositivos de bloqueo. Este es para válvulas de cierre, de switch, de apagadores. Fíjense, alguien preguntaba hace rato, oye, para cualquier máquina, efectivamente, ese botón puede activar un taladro. Y los clásicos dispositivos de los candados. Aquí está un ejemplo también de un bloqueo de una clavija que debe llevar un candado.
Y bueno, ¿cuántos puntos de bloqueo podemos tener? N. N puntos de bloqueo puede haber en una máquina y en una compañía. ¿Cuántos procedimientos Loto debe haber? N. Al menos uno por máquina, pero puede haber incluso dos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y si ya lo tenemos, hay que revisarlos y hay que auditarlos. Muy bien, hemos llegado al término de la presentación. Agradezco de antemano su disponibilidad, su atención y estamos abiertos a más preguntas. Ok, Sandro, muchas gracias. Una excelente presentación, pues. Aquí tenemos a Juan Montaño con una pregunta. Dice, ¿solo el dueño del candado es el que posee la llave o alguien por procedimiento puede tener copia de la llave? No, solo existe una llave por candado. Solo es una llave por candado. No hay copias de llave. Ok, gracias. Y eso es todo en preguntas. Ok, pues si Gilberto quiere hacer algún comentario, o tú, Jacqueline, por mi parte sería todo. Una preguntita más. Paloma Maya se animó a preguntarnos. Dice, ¿quién resguarda esa llave? El dueño, el usuario, el que porta el candado. De hecho, en algunas compañías, el agente de mantenimiento trae su candado en donde se me fue el nombre, la pistilla del pantalón, y ahí lo trae con su llave. Solo el dueño del candado es quien tiene la llave, que puede ser el técnico de mantenimiento o a quien le das el curso para que sea un personal autorizado. Y depende, como tú decías, depende del procedimiento que haya desarrollado la empresa para este tipo de eventos. Hay empresas que desarrollan y dicen, bueno, pues tenemos que llamarle a la persona que no ha venido, verificar que él esté en su casa, que no esté en la planta, porque lo que no se quiere es que se active la máquina mientras él está trabajando. Y luego un supervisor puede acceder porque hay una llave que pueden tener ellos, pero es una llave sumamente, bajo muchas seguridades que ellos pueden acceder a algún momento y lo pueden usar, pero ellos tienen un procedimiento de 3, 4 pasos y como tú dijiste, el gerente de la planta, verificar eso antes de que puedan usar una llave porque conlleva la vida de una persona detrás de ese evento, de proporcionar la llave para que abran ese candado. Así es. Sí, no quise poner más ejemplos para no confundir y no limitar, pero efectivamente el procedimiento puede incluir que haya alguna llave en algún lado. Yo, mi experiencia, la mía, es vuelen el candado, que no haya copias. Esa es mi experiencia. Pero definitivamente la compañía puede definir la política que más le convenga. Exactamente, porque está en manos de la compañía. El dueño de la compañía es el responsable de proporcionar un ambiente seguro al trabajador y cualquier consecuencia de eso puede ser una responsabilidad civil o penal respecto a ese accidente. Entonces, es gran responsabilidad lo que conlleva toda esta aplicación de esta política. Gracias, Sandro. Hay una pregunta más, dice Lenny Núñez. ¿Es una etiqueta por cada persona involucrada en el mantenimiento? ¿Por persona afectada o autorizada? Por persona autorizada. Sí, porque en alguna máquina pueden intervenir 1, 2, 3 o 4 personas autorizadas y cada persona autorizada debe colocar su candado y su etiqueta. Ok, muchas gracias. También tenemos a John Anderson, pregunta. Para máquinas nuevas que no poseen la norma 13849 y se desea aplicar, ¿es adecuado inicialmente proceder e iniciar con la norma Loto o es solo para las máquinas a las que se les va a hacer mantenimiento? A ver si entendí la pregunta. Cuando la máquina está nueva, no necesariamente ya trae el procedimiento Loto.
La máquina nueva, al momento que se va a instalar, en teoría no está energizada, o sea, la vas a instalar. Pero hay un checklist antes de máquinas nuevas, que es parte del análisis de riesgo, en donde te pregunta, ¿existe un procedimiento LOTO? No, por ejemplo, no lo tiene. Entonces elabóralo. Y antes de que opere la máquina o hagas pruebas, debes tener tu procedimiento LOTO. Así es como debiera funcionar. Entonces, la respuesta es sí, debe haber procedimiento LOTO para las máquinas nuevas que normalmente no lo traen y que en la instalación, durante la instalación física sin poner energías, a la par debes elaborar el procedimiento LOTO. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sandro. Y eso es todo. En cuanto a preguntas, hemos terminado a tiempo. Te agradecemos muchísimo, Sandro, por la oportunidad de que nos compartas todos estos conocimientos, y también a la gente que ha estado asistiendo al curso les agradecemos por las preguntas muy interesantes que han ayudado a profundizar en estos conceptos. De mi parte es todo. El próximo sábado tendremos otro curso guiado por Proma Safety y les esperaríamos ahí. Por favor, Sandro, si te despides, muchas gracias a ti. Gracias por su tiempo nuevamente, por su disponibilidad. Espero que esto haya dado un valor agregado, que haya resuelto algunas dudas. Es una información general. Hay muchas cosas que no se ven en esta presentación, pero tratamos de ser objetivos y de dar la información de más impacto de lo que es el procedimiento LOTO y de lo que es la norma. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana igual. Hasta luego. Hasta luego.